Se nota que te gusta acercarte mucho a las personas. ¿Es una particularidad tuya o se da mucho? A mí me gusta mucho tener contacto con la gente. De hecho, en el tribunal, trato a veces atiendo la mesa de entrada o paso por la mesa de entrada, me gusta tener contacto porque también es parte de lo que uno siente, ¿no? O sea, en lo personal me gusta, sin perder el rol de tercero imparcial que tenemos en ese proceso, me gusta tener contacto con la gente. Quilmenio, padre de familia, no viene de un entorno de abogados, sin embargo la justicia es moneda corriente en cada uno de sus días. Hoy es juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal en Comodoro Pi, y sus fallos definieron juicios de gran trascendencia pública. Su compromiso con la justicia lo acerca a miles de historias que lo conmueven, y lo llevan a formar parte de ellas más allá de sus veredictos. Hoy entrevistamos a José Antonio Michelini. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muy contento de estar acá con vos y participar en esta entrevista. Gracias por venir. Sabemos que rechazaste invitaciones a Mirta Legrand y sin embargo acá en Quorum bancándola muy bien. No, sí, la verdad que no, lo que es toda la exposición, eso no, uno trabaja con causas resonantes y todo eso, entonces uno trata de mantener un perfil bajo en lo que es los medios de comunicación, tratar de que uno se conozca a través de sus resoluciones, ¿no? Porque en definitiva nosotros trabajamos exclusivamente con lo técnico, así que lo que es mediático a mí no me interesa. Bueno, sé que este es un ámbito, una revista muy técnica, una revista que tiene es como lo que nosotros usamos en nuestros libros, nuestros artículos, y bueno, creo que este es un buen plafón, así que por eso muy encantado de estar acá. ¿Qué es la justicia para vos? Qué buena pregunta. Y mirá, yo creo que la justicia es un lugar donde se termina yendo ante la impotencia de muchos conflictos, en los cuales, conflictos sociales, conflictos en los cuales deberíamos dar otra respuesta, en las cuales muchas veces la respuesta no es la justicia, son otros ámbitos, pero que bueno, se le da un espacio demasiado importante, el cual excede el propio marco de la justicia. Bueno, yo trabajé durante muchos años en la justicia de Lomas de Zamora, en la justicia provincial, con conflictos permanentes, y era muy interesante, estábamos muy cerca de la gente, entonces uno sentía, no digo que uno no sienta la administración de justicia de donde está en la actualidad, pero ahí era inmediato, ahí resolvías el conflicto con la gente, tenías las partes, lo resolvías, y era muy lindo sentir cómo la gente se iba contenta cuando podías resolver, porque a veces nuestra intervención siempre es tardía, nuestra intervención es cuando el conflicto ya está, entonces nos cuesta, pero a veces pasaba más por tener el contacto con las personas y ello irse, que alguien nos escuchaba, cuando por ahí en definitiva el problema de fondo no se lo podías resolver porque ya era demasiado tarde, o porque no era del ámbito de la justicia, era tal vez de otro ámbito, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue pasar de ser juez de Lomas de Zamora a Comodoro Pi o a la justicia federal? Fue un desafío súper importante. Toda mi vida me gustó el ámbito académico, siempre, no vengo de perfil de familia de abogados, judiciales, todo lo contrario, o sea, nada que ver con el derecho. Y toda la vida, toda mi carrera me preparé para el derecho internacional, que es algo que me gustó siempre, todo lo que es los delitos de lesa humanidad. Desde el año 98 que tuve la posibilidad de ser becado, de estudiar en Suiza, estudié todo lo que es derecho internacional, y el ámbito donde se resolvía esto era la justicia federal. Entonces, la justicia ordinaria me gustó, fui 12 años juez de juicio en la provincia de Buenos Aires, una experiencia hermosa, y bueno, hace 8 años ya que estoy de juez en un tribunal oral federal acá en Comodoro Pi, viviendo otras experiencias, ¿no? Totalmente diferentes, pero en lo que es la esencia del derecho internacional,
Derecho penal internacional, bueno, los delitos de lesa humanidad es algo que me interesa mucho estudiar y resolver y es parte de la historia, ¿no? O sea, así que, como en otras causas, ¿no? ¿Y cómo decidiste estudiar Derecho? Mira, la verdad que yo iba para ingeniero agrónomo, te soy sincero. Me gusta mucho el campo, me gusta mucho la naturaleza, pero el derecho siempre fue algo que me gustó, que me despertó la vocación y la verdad que venir a estudiar en la Universidad de Buenos Aires me proyectó, conocí gente, me permitió, bueno, que me bequen para estudiar en Suiza y desde el año 98 que sigo dando clases allá en Ginebra, todos los años viajo a dar clases. Doy clases en otras universidades, soy titular de cátedra en Lomas, doy clases en la UBA, en la Universidad de Salvador, en diferentes universidades, pero el aspecto académico es un aspecto secundario en mi vida. Lo importante para mí es mi trabajo, que es la justicia, ¿no? O sea, ser juez, que es algo maravilloso, que es un lugar privilegiado porque es lo que me gusta, y de lo que es el desafío diario es difícil porque ese privilegio no es un privilegio que no viene con responsabilidades, carga y presiones, ¿no? Viene con todo eso, pero bueno, es parte de lo que uno asume. Así que nada, contento con eso. Y tuviste casos muy significativos. ¿Cuál fue el que más te conmovió o te tocó? Creo que fueron varios los que por situaciones diferentes me llegaron de alguna manera. Inclusive algunos fueron algún proceso ordinario que hice como juez en la provincia de Buenos Aires con un doble homicidio culposo que no tiene por ahí mucha injerencia notoria, pero las víctimas, los que habían fallecido eran los adoptantes de los chicos que iban en el auto y murieron los dos padres que lo estaban adoptando. O sea, una situación muy particular, o sea, difíciles los casos de lesa humanidad, los juicios de lesa humanidad, de escuchar a las víctimas son muy fuertes. Después causas con mucha repercusión mediática, donde uno no se sabe o es difícil manejarse mediáticamente con todo en ese ámbito que es ajeno, por lo menos era ajeno para mí, para mi forma de vivir. Yo vivo en el mismo barrio, en zona sur, de hace 25 años, con la misma gente, o sea, mi vida sigue siendo la misma, o sea, entonces ciertas cuestiones que uno antes, nada de ir caminando a comprar, por ahí la gente con algún fallo que puede entenderlo de alguna manera o de diferente, decirte o estar en el supermercado y decirte, José, no me gustó esto, pero bueno, nada. Difícil de explicarle todo lo técnico, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que uno asume. Decidiste sobreseer a Cristina en la causa del memorándum de Irán. Sí. ¿Cuáles fueron tus fundamentos? Mis fundamentos fueron estrictamente técnicos, como corresponde. El aspecto, bueno, como te decía al inicio de la conversación, ¿no? Mi especialidad es en el derecho internacional. Acá estaba muy relacionado el derecho internacional. La decisión política de la firma o no es una cuestión ajena, eso es político, no puede estar acertada o no, es una cuestión que... Pero en este caso había cuestiones particulares que para mí me hacían entender de que no había delito. Primero porque es un tratado internacional donde se necesita el acuerdo de los dos países, uno no lo hizo, entonces en vez de ser una cuestión ya pasa a ser una cuestión política, una cuestión jurídica, porque no está ratificado. Y después son decisiones, o sea, teníamos un congreso, teníamos los votos, teníamos aspectos técnicos y aparte una declaración de inconstitucionalidad que se dio en ese margen, o sea, no había una vigencia de un tratado. Entonces había varios factores que hacían de que no adquiera la calidad de delito, ¿no? Más cuando el análisis específico en ese momento era sobre ese planteo, ¿no? Obviamente, bueno, ahora lo está revisando el Tribunal de Casación, a ver si entiende o no acertado los criterios, pero bueno, yo digo, a veces cuando me hacen o me piden una explicación rápida, ¿no? Digo, bueno, miren, a ver, nadie hubiese ocurrido a ser parte de un encubrimiento a un presidente cuando hizo la ley de obediencia de vida, punto final, con un golpe militar. O sea, por ahí son decisiones políticas que podemos estar de acuerdo o no. Reitero, esto es
resolver algo técnico. Por lo menos desde los elementos que estaban planteados ahí, no había, yo entendí que no había delito alguno. Por lo que habíamos charlado nosotros, me habías dicho que no estaba configurado el delito de traición a la patria porque no estábamos en guerra. Exactamente. Bueno, a ver, eso fue uno de los planteos iniciales, que para que haya traición a la patria debería haber un conflicto bélico, que no lo estaba dado en ese aspecto, y para el encubrimiento debería haber también otros extremos que no se daban, por lo menos en el proceso de la totalidad de elementos que uno recopiló, analizó del proceso, porque la causa tenía mucha documentación, muchas escuchas telefónicas, llevaba bastante material. Y del análisis en particular que me tocó hacer y evaluar, no había una conexión entre la decisión que se tomó de firmar este pacto a un delito de encubrir el hecho que era la tragedia de la AMIA, que es algo que realmente todavía genera angustia, ¿no? O sea, un proceso que es realmente una herida que tenemos en ese aspecto, que todavía no se ha no se ha resuelto. ¿Y fue muy fuerte la presión mediática de ese momento? Había un contexto muy particular, ¿no? Hay situaciones que se dieron en ese proceso que son muy particulares y que hacen que esta causa, que en definitiva no dejaba de ser una causa por encubrimiento, tenga unos ribetes muy, muy importantes. Y había mucha expectativa sobre qué se iba a resolver, o por lo menos cómo se iba a apuntar, y bueno, lo trabajamos con la máxima seriedad, como es todos los procesos, o sea, y haciendo un análisis puntilloso, y bueno, eso fue lo que entendí y lo tomé desde la convicción, desde el derecho puramente. Y en la causa de Amado Vudú, con el tema de los autos, en ese caso, por el contrario, votaste en contra de él. Bueno, en ese momento se hizo también un juicio oral y público, hubo algunos elementos que entendí para hacer una disidencia sobre una posible comisión del delito, sobre los documentos, y que en definitiva me llevó a votar, a hacer una disidencia. Después el Tribunal de Casación sobre la votación que se hizo, sobre el voto mío, revocó el fallo, y después fue a juicio oral y público nuevamente. Y otro tribunal entendió que había que condenarlo, y Casación absolvió por ese delito. Así que bueno, todo un derrotero jurídico, pero siempre me pude manejar con libertad. En ese aspecto siempre me pude manejar con libertad. Nunca nadie tuve la presión de decir tengo que hacer esto porque si no me va a pasar esto. No. Y en tu caso no, pero ¿conocés otros casos de colegas que sí hayan tenido que resolver presionados? Mira, no, realmente si lo han hecho no me lo han dicho. O sea, todo el mundo estaba convencido de que resuelve conforme su criterio. Hay criterios que son más lógicos y otros que son menos lógicos. Hay cuestiones que son más afianzadas en el derecho y otros que son más innovadores. Y hay posturas. El derecho no es una ciencia exacta, por lo tanto yo puedo tener una disidencia con mis colegas y eso no hace que sea irrespetuoso su postura ni irrespetuosa la mía. Por eso también a veces hay que desdramatizar, ¿no? Cuando decimos, bueno, el derecho es así, y por suerte es así, que no es matemático, ¿no? Si no, seríamos una sociedad peligrosa, porque cualquiera podría juzgar a cualquiera y desde la matemática, de una ciencia exacta, y no somos una ciencia exacta. Somos personas, muchas veces nos equivocamos, y reconozco que nos equivocamos, y desde mi parte, siempre que uno trata de hacer, o que entiende que se equivocó, bueno, tratar de enmendarlo, ¿no? Tratar de ver cómo puede sanear ese problema, ¿no? Porque en definitiva creo en la justicia, creo en que la Argentina tiene que tener un crecimiento, debemos cambiar la imagen de la justicia, pero bueno, por eso creo que también uno tiene que estar sentado acá, ¿no?
con personas en las cuales o estar en estos canales de diálogo, en medios técnicos, en medios donde uno, la nota no es, o la entrevista es técnica, no es, es algo que sale de ese contexto. Entonces por eso me parece súper interesante lo que están haciendo ustedes, también desde la revista, que obviamente me parece súper interesante. Gracias. Sí, la idea también es generar material que pueda servir de consulta para abogados o estudiantes, y que también el que no entienda nada de derecho y se quiera acercar pueda escuchar a alguien que resuelve causas que capaz sí leen en los diarios y puedan entender un poco más. Entonces capaz con esto de Cristina, que sí fue un caso muy importante, podríamos explicar un poco más cuál era la acusación y en detalle explicar por qué realmente Sí. Tu punto de vista de que no estaba involucrada. Sí, a ver, la causa es muy compleja, obviamente, tendríamos que estar mucho tiempo hablando, pero básicamente lo que se hablaba era, o por lo menos la denuncia inicial era de la existencia de una organización en cuanto que apuntaba a encubrir o que no se juzgue los presuntos autores del delito del atentado a la AMIA. Entonces, porque ese memorándum habilitaba a un juzgamiento en un tercer país de las personas que podrían estar implicadas. Yo hablo en potencial, obviamente, porque nosotros no tenemos nada que ver con la causa, porque a veces se la vincula. O sea, entonces, esa decisión que como te decía al inicio, es una cuestión política, se hace un tratado, se hace o no, y ese tratado nunca estuvo en vigencia porque el otro país nunca cumplió los pasos procesales que debía cumplir los pasos procesales, nunca los llevó a cabo. Entonces no tuvo una vigencia bilateral. Bueno, pero sin embargo con López ahí sí fallaste en contra de... Sí, bueno, con la causa de López, ahí el tribunal por unanimidad resolvió, bueno, terminamos condenando por enriquecimiento. José López es el que se llevó los bolsos. Por suerte también el dinero de los bolsos, el tribunal, obviamente con conformidad también de la Corte, o con conformidad con conocimiento de la Corte también, se lo dimos al Garrahan y al Gutiérrez en pre-pandemia, o sea, el dinero le llegó a la gente, porque era un dinero no reconocido por nadie. ¿Cuánto era? 9 millones de dólares. Así que 4 millones de dólares al Garrahan y al Gutiérrez. Creo que fue inmediato el efecto de poder tener el dinero de esas instituciones, que también es una de las satisfacciones, ¿no? Vos decís, bueno, se terminó condenando a alguien que en principio entendíamos que había cometido el delito, y por otro lado también el dinero terminó en los lugares más nobles, ¿no? O sea, ¿suele pasar esto o es algo excepcional? Mira, en mi pensamiento, yo trato de ser, a ver, hay procesos que me tocaron también, el juicio oral y público de Samid, o parte de la mafia del oro, causas que tuvieron en su momento mucha repercusión. Yo siempre trato de que lograr un fin social, o sea, si con el destino de lo que uno pueda hacer, o ese pequeño, nos pasa con las probation, donde se dona dinero a instituciones de bien público, bueno, trato que sea una escuela, un comedor, o sea, a quien se pueda ayudar, hacerlo, ¿no? Los jueces pueden decidir sobre esos aspectos, sí, podemos decidir y darle por lo menos un destino, ¿no? Un destino, cuando se dona en las probation, te reitero, a veces se deja dinero en reparación, las víctimas no lo aceptan, entonces se lo aceptan la donación a una institución de bien público, Cáritas, o una escuela, un hospital, comedor infantil. Entonces buscamos quienes precisan el dinero y tratamos de dárselo. Así que eso para mí también es interesante, porque es parte de la ayuda que damos ese pequeño pedacito de ayuda que podemos hacer. ¿Cómo ves
a la justicia federal hoy? Yo creo que con todos los defectos que puede tener una justicia que maneja cuestiones muy conflictivas, muy políticamente expuestas, dentro de todo funciona. O sea, a ver, yo me tocó juzgar a Menem por la venta de la causa rural y lo juzgué y lo pude condenar, o sea, entendí que había delito, con todos los defectos, con todas las cuestiones que podrían modificarse, creo que es una justicia que todavía funciona. O sea, ¿podría funcionar mejor? Sí, totalmente. ¿Podría funcionar peor? Sí, totalmente. Y hay muy buenos actores, hay muy buenos jueces, hay muy buenos fiscales, hay muy buenos defensores. O sea, creo que por ahí a veces, como en todos los grupos laborales, hay gente por ahí que es mejor o peor, pero hay mucha gente que realmente está convencida, o que estamos convencidas, que estamos ahí para hacer las cosas lo mejor que se pueda, para que sean bien, para que nuestros hijos puedan tener, primero, estar orgullosos de sus padres, y segundo, estar orgullosos de ser parte de un país que queremos que salga, ¿no? que funcione. ¿Y cómo es el vínculo entre los jueces de tribunal oral con los jueces de primera instancia? Bien, no, el vínculo es normal, es un vínculo cordial, es un vínculo amable. Tengo muy buenos amigos en primera instancia, pero bueno, como te decía antes también, a veces hay cuestiones técnicas que uno opina de una manera y otro de otra manera, entonces eso no quiere decir que uno confronte con el otro colega, sino bueno, por ahí para una etapa investigativa hay elementos y hay una presunción de responsabilidad, y que por ahí en el juicio no hay esa certeza de responsabilidad, por ahí a veces se absuelve en el juicio o a veces se termina condenando, ¿no? ¿Y alguna vez te arrepentiste de ejercer la profesión? No, nunca, nunca, la verdad, nunca. Sigo estando súper orgulloso de lo que hago, estoy muy contento de hacer lo que hago, creo en lo que hago, que eso es importante. O sea, hasta ahora se podrá criticar muchas cosas, pero cuando uno está convencido de lo que hace, creo que se le hace todo más fácil. Así que la pandemia no ayudó mucho en todo lo que es la administración de justicia, pero bueno, se sigue dando respuesta, tratamos de dar respuesta. La gente sigue yendo a trabajar, o sea, en la pandemia he ido a trabajar casi siempre, turnándome, tal vez con mi señora, porque ella es fiscal en la provincia de Buenos Aires, pero siempre dando respuesta, atendiendo a la gente, tratando de tener contacto, ¿no? O sea, no hay que perder el contacto con la gente. ¿Cómo es un día en tu vida? Un día laboral. Es un día largo, no, son días largos, o sea, el problema es que, bueno, el problema o la ventaja que a veces la presencialidad más la virtualidad se quedaron las dos. Entonces, nosotros tenemos, como somos jueces de juicio, tenemos la inmediatez, o sea, tenemos que escuchar al testigo en forma inmediata, con la presencialidad, que es muy buena. Pero también está lo virtual, ¿no? Todo lo que son resolver virtualmente, entonces el día es muy largo porque siguen existiendo escritos, resoluciones, correcciones, entonces se trabaja un montón. Los secretarios y los empleados de la vocalía también trabajan un montón, porque a veces los horarios son distintos, ¿no? O sea, uno a veces está en audiencia durante el transcurso del día y a la tarde corrige y le reenvía y firma, o sea, pero son días largos que... O sea, ¿te despertás, vas directamente a tribunales o te... No, primero todos los días llevo a mis hijos al colegio, eso no se cambia nunca. Llevarlos al colegio todos los días es algo muy lindo, me gusta. Desde el primer día a jardín llevé a mi hijo y de ahí si me vengo a tribunales, me vengo a Comodoro Pi y estoy, bueno, hasta el horario que sea, o voy a la facultad a la tarde a dar clases y a veces vuelvo a Comodoro Pi. También esto es un trabajo de equipo, ¿no? O sea, tengo un buen equipo de trabajo, tengo buenos colegas, puedo muchas veces discrepar en opiniones jurídicas, pero es un buen equipo de gente.
entonces te permite trabajar bien, o sea, ponerle muchas horas. Y trabajamos muchas horas, ¿eh? Te puedo asegurar que cada resolución son muchas horas de trabajo. Por ahí no se ve, no se aprecia, pero son muchas horas de trabajo. Y tratar de que salga todo lo antes posible, ¿no? O sea, por ahí tratar de resolver en tiempo, resolver los conflictos lo antes posible. ¿Qué puede ser una complicación así que surja en el día? No, complicaciones miles, miles de que aparezca algún rebelde, alguna extradición, o que haya alguna cuestión médica de algún imputado, algún problema con alguna unidad penitenciaria, problemas con algún testigo, problemas con víctimas de delitos que tenemos un montón, de delitos complejos, graves, causas de trata, o sea, cómo tratar de muchas veces estas causas de trata o causas donde hay cuestiones de género, tratar de resolver en debates sobre derechos, ¿no? Porque a veces tenemos derechos del imputado, de la víctima, cuando hay cuestiones de género, cómo hacer para que la víctima pueda exponer, brindarle garantías, o sea, interactuar con órganos estatales para generar también que no solo la víctima declare o podamos tener su testimonio, sino la garantía que después no tenga ningún tipo de repercusión por esos hechos, porque te reitero, son causas muy graves, muchas veces son bastante notorias, donde hay cosas de trata, narcotráfico, organizaciones criminales, porque por ahí la justicia federal solo se escucha por algunas causas políticas. De hecho, lo que primero me preguntaste por la causa de Cristina, y en definitiva por ahí hay otras causas de trata, de narcotráfico, que son muy complejas con muchos ribetes, y donde no hay que perder de vista a aquellos testigos, a aquellos que nos ayudan a nosotros a resolver un proceso. O sea, los jueces resolvemos con las pruebas, ¿no? Con los elementos convictivos que nos llevan a determinar si es culpable o inocente. Y eso no lo hacemos desde nuestro sillón, lo hacemos escuchando o con las pruebas científicas. Entonces necesitamos de esos testigos y necesitamos de esa colaboración. ¿Y algún testimonio muy fuerte que no te puedas olvidar? Sí, hay, es una causa de lesa humanidad, pero de un caso que es muy famoso, donde contaban las atrocidades que había pasado una persona y que era todo tan, o sea, uno se pone a exponer, era todo tan injusto lo que le había pasado a esa persona, porque era una persona, nada de justo, ¿no? Pero que era una sumatoria de cosas mal que le venían saliendo en la historia, y vos decís, a nadie le puede pasar todo tan malo en tan poco tiempo, tantas cosas negativas, o sea, y decís, nada, te golpeaba y se te caían las lágrimas, y a veces nada, somos personas y la verdad que a veces está bueno que te pase eso, ¿no? Porque no perdés la objetividad, no perdés el sentido de persona, ¿no? Si no nos afectara, no sé, eso te hace que te lleguen los casos, o todo lo que son los delitos de trata, los que son todos esos delitos sexuales, esos son realmente son fuertes, ¿sí? O también los de secuestro extorsivo, todos son, cuando uno a veces tiene la víctima ahí enfrente y contándole, son golpes duros, o sea, son momentos duros, cuesta internalizarlo, o sea, cuesta a veces... Y absorbés. Sí, siempre se absorbe, terminás en tu casa después charlando o terminás serio porque o tratás de pensar cómo hacer para ayudarlo, porque a veces la víctima se va y a veces uno piensa, bueno, ¿cómo lo ayudo? ¿Cómo puedo hacer para ayudarlo? Después de eso, extrajudicialmente, a ver, como hablábamos, decir, no, a ver, ¿qué órgano de contención? ¿Cómo podrá contenerlo? ¿Qué buscará? O sea, porque hay de variados aspectos donde uno puede ayudar. Y también por eso a veces yo hago que los alumnos de la facultad vengan a ver las audiencias como público,
o a veces hablen con los jueces. Antes había un programa llamado Jueces a la Escuela, donde íbamos a las escuelas y hablábamos de nuestra función de juez, ¿no? A los chicos de la primaria. Y era lindo porque tenías un vínculo con esa gente. Y ahora lo hago con la gente de la facultad, los traigo a las audiencias. A veces los atrapa el hecho de que sea algún caso mediático. Entonces, pero lo importante es que los tenés, los acercás a la justicia, podés hablar con ellos, podés hablar de otra impronta. O sea, a veces demostrarle que somos personas normales y que tenemos los problemas normales y que tratamos de resolver las cosas lo más normal posible. No vivimos en otra galaxia. O sea, se nota que te gusta acercarte mucho a las personas. Sí. ¿Es una particularidad tuya o se da mucho en la justicia? Mira, es una particularidad. A mí me gusta mucho tener contacto con la gente. O sea, me gusta. De hecho, en el tribunal, trato, a veces atiendo la mesa de entrada o paso por la mesa de entrada, o sea, me gusta tener contacto porque también es parte de lo que uno siente, ¿no? O sea, en lo personal me gusta, sin perder el rol de tercero imparcial que tenemos en ese proceso, me gusta tener contacto con la gente. Se está hablando mucho ahora del lawfare. ¿Crees que este fenómeno se está dando en Argentina o es un invento? No te podría decir. Yo trato de resolver mis causas y, como te he dicho, resuelvo conforme a las pruebas. Para tener una visión general, desde el punto de vista de juez, debería haber juzgado muchos procesos y decir, por ahí quien conoce más procesos puede decir si existen o no existen. Yo hablo solamente por los procesos en los cuales yo estuve, ¿sí? Y como te dije, cuando estuve que absolví, cuando estuve condenado, condené, o sea, por lo tanto yo me ciño a mis causas. La evaluación general lo podrán decir ustedes con el paso del tiempo, si existía o no existía, eso ya... Pero en principio vos ves que la justicia juzga cuando... No digo que no veo, no digo que no veo. Yo digo, no puedo decirlo si existe o no existe, porque yo solamente... para decir que existe tendría que tener una evaluación genérica de todos los procesos respecto de diferentes imputados, decir, bueno, sí, acá hay o acá no hay. Y yo no la tengo, porque yo solamente me aboco a los procesos que yo tengo. A veces cosas que no me gustan o que por ahí cuando algunos colegas opinan de procesos en los cuales no interviene, entonces digo, a ver, yo sí puedo decir que este proceso lo analicé de punta a punta, me tomé muchos tiempos. Me ha pasado, por ejemplo, en el caso de la rural, que estuve toda una feria leyendo parte histórica para saber cómo había sido la donación del terreno de la rural. O sea, me llevó mucho tiempo. ¿Cómo fue la donación de ese? La verdad que fue una parte muy interesante de cómo se había donado y cuáles eran las condiciones de esa donación, a los fines de qué y para qué, y era la pieza fundamental que desentrañaba el proceso, ¿sí? Porque estaba, si se podía o no se podía resolver por decreto, si debía pasar todo por el Congreso, esa famosa venta, y ahí estaba... ¿Una venta o fue una sesión? Fue una venta, lo que se entendía que era un precio que no era el valor de mercado, pero bueno, el punto neurálgico era si se podía o no se podía hacer de esa manera o de la otra manera. Entonces, nada, eso me llevó mucho tiempo y por eso digo, yo opino de esos procesos. Ustedes, los periodistas, los analistas jurídicos, podrán decir a través de el análisis de muchos procesos si existe o no existe ese lawfare o no, pero yo no puedo decirlo porque yo me aboco a lo mío. O sea, ojalá tuviese el tiempo para poder analizar no solo los míos, sino otros procesos. Pero no tengo tanto tiempo. ¿Y cómo ves a las cárceles hoy? Yo creo que las cárceles nunca atravesaron un buen momento, porque deberían estar con otros parámetros para jerarquizar más la actividad que tienen, la resocialización, que es lo que nosotros pretendemos.
muchas veces se confunde, ¿no? O se lleva a un terreno donde la restricción ambulatoria, la prisión es la solución para encerrar a la gente, y a veces, bueno, nuestros principios constitucionales nos necesitan una resocialización, y hoy el sistema penitenciario debería tener una mirada más resocializadora. Pero bueno, sé que todos, y esto no es en contra del sistema actual, sé que todos los gobiernos o todas las personas que están involucradas quieren un mejoramiento del sistema penitenciario, desde diferentes posturas, fundamentos, pero bueno, creo que siempre hay para mejorar, siempre hay para mejorar. Sí, es difícil tomar la decisión de invertir en gente que teóricamente hizo las cosas mal antes de darle ese dinero a gente que no cometió delitos. Sí, yo creo que el problema es que me parece hay siempre presupuestos limitados, entonces nos vemos en la disyuntiva o se hace un hospital o se hace una cárcel, no sé, no estoy muy en el ámbito político, por eso es la discusión que siempre se escucha, pero también tenemos que entender que ayudar a este grupo de personas nos va a hacer que baje el contexto de la inseguridad. O sea, no es un fenómeno que solo se resuelve con cuestiones de prevencionales, o sea, con más policía. A veces parece que solamente con más policía vamos a tener más seguridad, y a veces yo entiendo que no, o sea, entiendo que también debe tenerse en cuenta estos aspectos para lograr una reinserción, ¿no? Muchas veces nos ha pasado, o he tenido personas imputados en hurtos o delitos menores, pero me acuerdo uno de un hurto de un teléfono móvil que vino caminando 10 kilómetros, pues no tenía para el colectivo. 10 kilómetros caminó para venir a una audiencia, ¿sí? Entonces, nada, por un hurto de un teléfono. Entonces, qué sé yo, te planteas la situación personal, y esta persona contaba su contexto y era lógico. A ver, caminó 10 kilómetros, te reitero, se cruzó medio conurbano para venir a una audiencia con el fiscal, con la defensa y conmigo. Entonces, te demuestra que por ahí necesitan una ayuda, ¿no? En esos aspectos hay delitos y delitos, hay situaciones que son muy particulares, pero estos casos, viste, que decís, la gente tiene, no hace del delito una habitualidad, que disfruta lo que hace. Muchas personas están ahí por miles de factores. Entonces, bueno, creo que por ahí atacando cuáles son los factores que llevan a ese resultado, también estaríamos logrando una cuestión de seguridad. Y a veces también nosotros tenemos que enfocar esos aspectos, ¿no? Y ahora hay un debate entre la posibilidad de abrir cargos en la Corte y expandir esos 5 a 25, que parece una barbaridad, y otros dicen llevarlo a 9, otros a 7. ¿Vos cómo lo ves? La verdad que eso es una cuestión que lo deben debatir los constitucionalistas. O sea, creo que el funcionamiento de la Corte siempre ha sido algo bastante particular, y ha sido siempre el raigambre constitucional los que los ha mantenido en su eje. Así que yo la verdad que no tengo mucho que decir, siempre que el máximo tribunal funcione como máximo tribunal, la justicia va a gozar de salud. Entonces, nosotros son nuestros máximos referentes, y ellos son los que dictan las directrices de muchos de nuestros fallos. Entonces, mientras que ellos funcionen, nosotros vamos a decir que gozamos de salud. ¿Hoy crees que está funcionando? Yo creo que la Corte está funcionando. A ver, te reitero, desconozco si puede funcionar mejor con más o con menos, porque eso, a ver, son análisis propios. Yo podría decirte cómo funcionaría mejor mi tribunal con más o menos gente, porque conozco la temática. Sí, la Corte
ha sido un tribunal que ha respondido siempre, por lo menos a nuestra actividad, y de hecho, para bien o para mal, siempre ha metido las manos en el trabajo, ¿no? O sea, y bueno, yo, mientras siga funcionando la Corte, te reitero, vamos a gozar de salud, la justicia va a gozar de salud. Y si le pudieras dar un mensaje a los alumnos que están haciendo derecho, ¿qué les dirías? Mirá, yo les doy... todo lo que le estamos dejando. No, les doy mensajes, yo siempre les doy mensajes, y yo a veces uno puede explayarse mucho más en una charla, en una clase, pero yo creo que hay que, si queremos cambiar, si queremos ser mejor, tenemos que serlo todos, o sea, y no solo a los alumnos, sino a mis hijos, o sea, yo a mis hijos trato de darle el ejemplo, o sea, yo soy el que me levanto a las 6 de la mañana, vengo a trabajar todos los días, estudio, no vengo de una familia judicial, no vengo de una familia de abogados, entonces es sacrificio, son horas de estudio, fin de semana de estudio. Cuando estudiaba para el cargo que estoy en la actualidad, estudiaba a las 12 de la noche con mi hijo al lado haciendo dibujos, o sea, nada, creo que somos nosotros los que tenemos que dar el ejemplo. Yo trato de dar el ejemplo, de venir a trabajar todos los días, de ser responsable, de estar encima de los problemas, de tratar de resolverlos. Entonces eso es el mensaje que uno le trata de dejar a los hijos y a los alumnos. Porque si no, hay como un mensaje que todo está perdido, que la justicia está perdida, y no creo en eso, no, soy un convencido que no es así. O sea, es lo que me da la motivación a seguir trabajando, a seguir estudiando. O sea, hace poco rendí un examen para el Tribunal de Casación y digo, bueno, tengo 40 y pico años y sigo estudiando y sigo volviendo de mi trabajo y estando horas leyendo. La diferencia es lo que uno está convencido. Yo creo que uno tiene que estar convencido que lo que hace lo hace lo mejor que puede, ¿sí? Con las herramientas que tiene, ¿sí? Porque obviamente desde nuestro sillón, muchas veces desde la comodidad podríamos hacer otras cosas, pero cuando está en ese lugar resolviendo conflictos, trata de hacerlo de la mejor manera. Entonces creo que ese es el mensaje, ¿no? O sea, podemos tener una buena justicia. No soy partidario de los grandes cambios en la justicia porque todo el mundo dice, bueno, no, pero debemos modificar. Sí, cosas que hay que corregir, otras no tanto, por ahí consultar más a los operadores judiciales, ver cuáles son las formas de mejorar, sacar lo bueno, o sea, que lo bueno siga estando, o sea, porque hay cosas buenas. Se habla de la justicia, se la critico, ¿no? Pero sigue funcionando, o sea, y eso creo que es una buena señal. Y la reforma penal federal que trata de sacar el poder a los jueces y dárselos a los fiscales. Fui, te reitero, 12 años juez en un sistema acusatorio, donde, o sea, yo creo que no es una pelea de si el juez tiene el poder o si el fiscal tiene el poder. Creo que siempre tenemos que preguntarnos qué le interesa a la sociedad, ¿no? O sea, yo siempre fui bastante propulsor del sistema acusatorio. De hecho, te reitero, fui juez en el sistema acusatorio durante mucho tiempo. Y tiene muchas ventajas, tiene muchas particularidades que son muy interesantes y tiene otras que no son interesantes, ¿no? Tenemos que preguntarle a la sociedad qué quiere. Si le interesa que las causas se resuelvan conforme a derecho, o que se resuelvan con la verdad formal, o sea, hay que pensar qué es lo que quiere la sociedad. ¿Crees que la sociedad puede dar su aporte y Yo creo que sí, claro. Vos como sociedad, ¿qué te interesa? No, que el juez no tenga poder, no, que el fiscal tenga el poder, no, que el defensor tenga el poder, o que se resuelvan las causas conforme a derecho. O sea, me parece que lo llevamos a un terreno de ego personal. O sea, a ver, te reitero, en el ámbito de juicio, ni el código acusatorio, ni el sistema mixto que tenemos modifica mucho. O sea, nosotros no es que decir, no, bueno, ustedes perdieron. Pero no, me parece que no pasa. Esa pelea de quién tiene el poder, yo pensaría que es más sano para la sociedad. O sea, qué es lo que más serviría a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y eso sería el sistema que aplicaría. Lo que pueda resolver más causas conforme a derecho, que resuelva más conflictos, que la gente esté más conforme, que el resultado se entienda como la aplicación de lo que a derecho
debe ser aplicado. O sea, creo que eso es el sistema, porque si es uno u otro, si el poder, si él tiene poder o el otro no tiene poder, no. Es una discusión que por ahí pasa más, porque también a veces yo escucho, no, bueno, pero el juez está contaminado con lo que... Digo, no, mirá, o sea, el juez tiene una cierta capacidad, una cierta independencia, una cierta... O sea, contaminarte, no me es tan fácil pensar que porque haya uno resuelto alguna medida, ya se contaminó de lo que tiene que resolver. No, uno es un profesional, o trata de ser lo más profesional posible, entonces no debería ser así. Hubieron muchos jueces que fueron removidos de sus cargos con juicios políticos y por enriquecimiento ilícito, y creo que de ahí empezó a haber una sensación de los jueces están abusando del poder, y eso está latente. La sociedad siente que hay algo ahí en... No, bueno, pero tenemos un consejo de la magistratura, el cual fue el que resolvió exonerar a las personas que entendían que habían cometido delitos, que no estaban en condiciones de llevar adelante la magistratura, y eso es salud también. Pensemos que uno de los pocos órganos que se investiga a sí mismo es la justicia, o sea, porque en todo caso es otro colega quien tiene que investigar si hay o no delito, pero es cierto, y yo creo que a medida que estas personas que hayan tenido estos problemas y sean removidas o tengan las soluciones que crean, eso también le va a dar más tranquilidad a la sociedad, ¿no? Porque es difícil a veces transmitir cómo uno va resolviendo, ¿no? Es difícil, o sea, nos ha pasado en los procesos esto, bueno, algunos de los que mencionábamos anteriormente, explicar por qué uno lo resolvió, cómo lo resolvió, o sea, nada, o sea, uno tiene una carga negativa en lo que resuelve porque resuelve respecto del personaje o de la persona que está, o por el caso, por la repercusión que tuvo el caso, y en definitiva nosotros tenemos que ser técnicos. Y ese aspecto técnico es lo que te tiene que llevar a ese resultado, independientemente de quiénes están, ¿no? Porque, o cómo son los hechos, porque si no, no podríamos llegar a ningún lado. Pero es difícil transmitir cuáles son los fundamentos. Por eso también tenemos una prensa negativa en muchos aspectos, porque es difícil explicar todo eso, ¿sí? A ver, cuando uno hace un voto, por ejemplo, como fue el mío en ese proceso de 130 fojas, es difícil explicarlo en 10 minutos cuáles fueron los elementos, ¿no?, que llevaron a resolver de determinada manera. Con, por ahí, días y días de diarios, páginas, opinando algunos a favor, otros en contra, dando visiones diferentes, cuestiones que no están en los procesos, que no están en el proceso. O sea, entonces es difícil, ¿no?, oponerse o dar una visión diferente a eso. Los jueces en general no se estaban exponiendo mucho a contar, a explicar, y eso hacía que entre que no se exponían y el lenguaje medio críptico que tenemos los abogados, que vamos aprendiendo, la sociedad no entienda nada y se generaba como una isla totalmente sí. Separatista de lo que pueden llegar a comprender. ¿Qué opinas de eso, de ir aflojando un poco con el lenguaje, alivianándolo? Ya, me había sentado acá. Sentado acá. Creo que es importante, es muy importante poder tener ese cambio de paradigma en cuanto a transmitir un poco más las resoluciones, el contenido. A ver, no mediatizar, o sea, no, porque el problema es encontrar los espacios donde uno pueda explicar o donde pueda obtener o comunicar, porque si no, los espacios tienen que ser canales también que estén de acuerdo a las formalidades y de acuerdo al lugar que uno ocupa. Uno resuelve un proceso importante y no puede banalizarlo explicándolo en cualquier lugar o en cualquier contexto. Entonces, eso hizo que siempre uno termine hablando solamente con el fallo, ¿no? Creo que esto está cambiando, porque también se están abriendo lugares donde uno pueda venir a sentarse y hablar
sobre temas jurídicos, sobre cómo es nuestro trabajo, de cómo uno resuelve, donde uno es una persona pública, donde la gente va a saber qué opina de determinados aspectos jurídicos, de qué otros aspectos. Entonces se va logrando una comunicación más importante, ¿no? Y creo que eso es un cambio muy positivo, yo creo que es un cambio muy positivo que se está logrando. Te reitero, no hay que mediatizar, o sea, el contexto tiene que ser un contexto serio, donde uno pueda retransmitir, donde pueda fundamentar, donde pueda lograr exponer los argumentos sin que haya alguna situación donde surja revictimización, donde surjan nuevas imputaciones, porque a veces contar partes de algo implica nuevamente una imputación virtual, nuevas tapas respecto de tal persona, o sea, lograr que la comunicación sea sana, ¿no? Que sea sana respecto de lo que queremos decir. Y darle trabajo a los periodistas. No, yo creo que los periodistas tienen trabajo, tienen mucho trabajo, y la justicia siempre les da trabajo. Son una muy buena herramienta, pero bueno, cada uno maneja su ámbito, ¿no? Los periodistas necesitan también de nuestra comunicación en primera persona, ¿no? Y a veces nosotros no estamos preparados, o sea, yo te puedo hablar de derecho, podemos debatir cuestiones técnicas, pero por ahí en una entrevista uno puede decir cosas o puede tal vez no tener la mejor performance como la podría tener desde el ámbito jurídico, ¿no? Porque no estamos preparados para eso, o sea, así que también nosotros tenemos que prepararnos un poco más para transmitir, no solo de lo escrito, no solo de lo diario que hacemos, que yo tengo colegas que son brillantes respecto de lo técnico, brillantes como resuelven, y por ahí le escapan mucho a la comunicación del contenido de unos fallos que son maravillosos, o sea, que son con mucha perspectiva, con mucha seriedad, mucho aplomo, pero fallos que son dignos de decir, lean, porque acá hay interesante, pero bueno, tal vez son falencias que debemos mejorar, ¿no? De a poco. De a poco. Debemos que ir buscando esos espacios. ¿Volverías a Lomas? Estoy muy cómodo acá. Fue una época maravillosa en mi vida, no puedo dejar de pensar en el equipo de trabajo que tenía, los secretarios, la gente, los colegas, los fiscales. Era un ámbito de trabajo muy diferente al que vivo ahora, porque teníamos mucho contacto con la gente, teníamos muchos, pero era muy lindo, muy placentero. La justicia de Lomas me dio muy bueno. Y también me formó a lo que soy hoy respecto de lo que hablamos, ¿no? O sea, de pensar en la gente, de pensar en el sentido de justicia, en que cuando resolvés algo llega inmediatamente a las personas. Eso me lo dejó la justicia de Lomas. ¿Y tendremos algún Michelini chiquitito en la justicia? No sé, ojalá que... Creo que mi hijo, tengo 3 hijos, Martiniano creo que el mayor en algún momento dijo que le gustaría ser abogado, pero me parece que ya se espanta para otro lado. No, mientras que sean lo mejor que sean, pero que sean felices en lo que hay, que lo hagan bien. O sea, creo que lo que no haría nunca es obligar a alguien a hacer algo que no le gusta, ¿no? Porque lo he visto en toda mi vida, o sea, si uno es abogado y le gusta lo que hace y lo hace con pasión, nada, sale bien, o le pone esfuerzo. A ver, llevo muchos años de docente y es algo que trato de transmitir, o sea, si lo hacen, háganlo que les guste, que lo disfruten, que crean en lo que hace, o sea, el dinero, y bueno, qué sé yo, el dinero, a ver, todos a veces estamos mejor o peor, es importante, es necesario, pero cuando uno elige una profesión, la elige para toda la vida, ¿no? Entonces, encima de que cobrar poco y que hacer lo que no te gusta debe ser horrible, o sea, pero bueno, no me pasa eso a mí, yo disfruto yendo a trabajar, o sea, con todos los problemas que hay, disfruto yendo a trabajar, o compartiendo, o resolviendo problemas, o estando a las 12 de la noche con el teléfono, o a las 5 de la mañana, o al mediodía, o en el momento que sea, lo disfruto. Bueno, José, creo que estamos bien. Bueno, muchas gracias, la verdad que para mí es un orgullo
me hayan permitido estar acá con ustedes, esta pequeña conversación. Y es muy bueno, ¿no? Porque ustedes están generando este nuevo enfoque donde uno pueda venir a sentarse y hablar y sentirse cómodo. Porque te reitero, uno ha tenido oportunidades de hacerlo en otros y no lo he hecho, porque, bueno, nada, siempre uno tiene miedo de exponerse demasiado. Y la verdad que yo te agradezco mucho porque nos está generando a los judiciales o a las personas que estamos dentro de la justicia, y lo digo en el concepto amplio, no solo quien trabaja para la justicia, sino abogados, periodistas, todos los que... Exactamente, todo es poder opinar, ¿no? Y eso es importante, porque a veces hablamos, no, los que trabajamos en la justicia y solamente se enmarcan los jueces, fiscales, no, todos trabajamos, los abogados trabajan en la justicia, de alguna manera su aporte muchas veces es fundamental, los peritos, las fuerzas de seguridad, es que también es importante, no es un trabajo de una sola área, ¿no? Es un trabajo multidisciplinario, entonces abarcar todos esos aspectos y tener contacto con ellos y tener muchas veces reuniones, bueno, nos pasa reuniones con la fuerza de seguridad o con organismos que nos ayudan a resolver los temas, ¿no? O sea, o necesitamos pericia o informes y ellos también hacen un esfuerzo para cumplir, entonces a veces es bueno escucharlos a ellos, ¿no? Con sus problemáticas también, porque tienen sus problemas, ¿no?